Hola de nuevo. Bienvenidos a este bloque 1 en el que ahora vamos a desarrollar la parte 5 relacionada con las diferentes formas jurídicas que pueden adoptar las empresas. Las formas jurídicas que habíamos contemplado eran las siguientes: el empresario individual por una parte y las sociedades por otra, con los diferentes tipos que vamos a ir desarrollando a continuación. Antes de comenzar con la primera de las formas jurídicas, dejad que os explique un concepto de importancia: la responsabilidad patrimonial. Cuando se habla de la responsabilidad patrimonial, estamos tratando en primer lugar del patrimonio, lo que las personas poseen, de sus bienes y derechos fundamentalmente. Si después hablamos de las deudas de esas personas y de qué elementos de su patrimonio responden de esas deudas, entonces estamos hablando de responsabilidad patrimonial. Así, un particular, una persona física, cualquiera de nosotros puede poseer una casa, puede poseer un coche, puede poseer un perro. Ese será nuestro patrimonio personal. Si pedimos un préstamo a un banco, ese patrimonio actuará como garantía de la devolución del mismo, de forma que si no podemos devolverlo, el banco embargará nuestra casa, nuestro coche y nuestro perro para cobrarse la deuda que hemos contraído y no hemos podido pagar. Por otra parte, las personas pueden tener un patrimonio ligado a las actividades empresariales que realizan. A esos bienes y derechos se le llama patrimonio empresarial y está constituido por las cosas que le permiten desempeñar su trabajo profesional: las instalaciones productivas, los vehículos de la empresa, los ordenadores. ¿Qué es lo que respalda las deudas que la persona contrae a raíz del ejercicio de las actividades empresariales? ¿Es el patrimonio empresarial solamente? ¿Es el patrimonio personal? ¿Son ambos? La respuesta a esta pregunta depende de cómo sea la responsabilidad patrimonial. Si hablamos de responsabilidad ilimitada, con I delante, entonces todo el patrimonio responde de las deudas empresariales, tanto el patrimonio personal como el patrimonio empresarial. Ante una deuda que no se pueda devolver, el banco podría ir contra la furgoneta de la empresa o el ordenador, pero también contra nuestro coche personal o nuestro perro. Si hablamos de responsabilidad limitada, sin la I delante, entonces solo el patrimonio empresarial responde de las deudas de la empresa. Nuestra casa, nuestro coche y nuestro perro estarían a salvo. Pero vamos ya con las formas jurídicas. La primera que analizaremos será la del empresario, individual o autónomo. Las características que reúne el autónomo son las siguientes. Se trata de una persona física, en ningún caso jurídica, como podría ser una sociedad, una asociación o una fundación. Tiene que ser mayor de edad. Tiene, además, responsabilidad patrimonial ilimitada, de forma que responde con todo su patrimonio, tanto el personal como el empresarial, de las deudas de la empresa. Tributa, es decir, paga impuestos en el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La gestión de la empresa debe hacerla el propietario y, dado que tiene responsabilidad ilimitada, le interesa que sea así y hacerlo bien. No se exige un capital mínimo para empezar la actividad empresarial. Este es otro efecto de la responsabilidad ilimitada. Si el empresario responde con todo su patrimonio, no tiene sentido pedirle un mínimo de capital para su empresa. Finalmente, el nombre de la empresa debe ser el del propio autónomo, aunque puede utilizar nombres comerciales diferentes. Ser autónomo tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, claro. Del lado de las ventajas, podemos señalar que tiene que hacer pocos trámites, ya que no necesita escritura pública ni registro, por ejemplo. La posibilidad de empezar el negocio sin un capital mínimo también es otra ventaja. El hecho de tributar en el IRPF le da ventajas frente al impuesto de sociedades, ya que el tipo impositivo es más reducido en los primeros tramos frente al tipo fijo del impuesto de sociedades, que es del 25%. Y además, el autónomo goza de total autonomía en la gestión de su negocio y de su tiempo. No depende de nadie más que de él mismo. Sin embargo, por el lado de los inconvenientes, hay que señalar la atribución de responsabilidad ilimitada, que en el caso de que las cosas no vayan bien puede mermar su patrimonio personal,
La falta de conocimientos técnicos sobre múltiples cuestiones de la vida de una empresa hacen que el autónomo, al estar solo frente al peligro, tiene que hacerse cargo de todo lo relativo a la empresa, pero uno nunca es especialista en todo, por lo que o bien depende de terceros o tendrá importantes lagunas en la gestión de su negocio. Por otra parte, la sucesión en la empresa suele dar problemas, ya que muchas veces cuando el fundador se jubila o fallece, sus hijos, sus herederos, no desean participar en el negocio empresarial, y esto genera cierta incertidumbre respecto al mismo. Por otra parte, el autónomo tiene poco acceso a fuentes de financiación, ya que al tratarse de empresas normalmente pequeñas, las garantías que puede aportar a bancos e instituciones crediticias no suelen ser suficientes, y estos cierran el grifo de la financiación, lo que puede generar problemas. Finalmente, lo que se podría considerar una ventaja, que era la total autonomía, también se puede considerar un inconveniente, ya que el autónomo muchas veces vive por y para su negocio, lo que le hace enfrentarse a jornadas de trabajo maratonianas. La siguiente forma jurídica que analizamos es la sociedad colectiva. Pero antes, decir que tanto esta como la comanditaria forman lo que se llaman sociedades de base personalista, dado que la personalidad de los socios, quienes sean estos, es de gran importancia, hasta el punto de que si los socios fuesen otros, la naturaleza de la sociedad cambia tan radicalmente que la ley prevé que si un socio colectivo abandona la sociedad, ésta se disuelve. Hasta ese punto importa quiénes son los socios. La sociedad colectiva es similar al autónomo en casi todo, salvo que en este caso son varios autónomos que actúan juntos. Bueno, en realidad no son varios autónomos, ya que no tienen esa consideración legal, pero de facto es como si lo fuesen, ya que en lo más específico de su condición empresarial se comportan como autónomos. Tienen responsabilidad ilimitada, igual que los autónomos. La gestión de la empresa la tienen que realizar los propios socios, o en caso de que no sea así, son ellos los que responden de la misma, igual que con el autónomo. En este caso, al ser varios socios, cada uno de ellos responde por lo que hagan los demás. Es lo que se llama gestión mancomunada o solidaria. Por eso es tan importante saber con quién se asocia uno. Hay un dicho en el mundo de la empresa que reza: mejor solo que bien acompañado. Y en el caso de la colectiva hay que saber muy bien con quién se embarca uno, ya que se está arriesgando el patrimonio personal que es propio, además del profesional que será común. En la sociedad colectiva no se les exige capital social mínimo, al igual que sucede con el autónomo. ¿Qué más se les puede pedir si ya lo están arriesgando todo, personal y profesionalmente? El nombre de la empresa debe ser el de los socios, igual que pasa con el autónomo, aunque aquí hay que añadir la expresión y compañía en el caso de que no figuren todos ellos por ser excesivamente largo. Por ejemplo, si Luis López y Clara Santos, junto a otros, fundan un despacho de abogados bajo la forma colectiva, el nombre de la empresa deberá ser López, Santos y compañía. La única diferencia respecto al autónomo es que la sociedad colectiva tributa en el impuesto de sociedades, mientras que éste lo hacía en el IRPF. Esto es lógico, ya que ahora no estamos hablando de personas físicas, sino de una sociedad, pero una sociedad personalista, en la que la base personal, el saber quién son los socios, es muy importante. Si yo voy a responder de forma ilimitada de las deudas y responsabilidades sociales con todo mi patrimonio, incluido el personal, mi casa, mi coche y mi perro, desearé conocer muy bien a aquellos socios con quienes lo estoy arriesgando. Finalmente, decir que los socios pueden ser colectivos cuando aportan tanto dinero o capital como trabajo a la empresa, o industriales cuando solamente aportan trabajo. Vamos ahora con el análisis de la sociedad comanditaria, que también es una sociedad de tipo personalista al igual que la colectiva. La sociedad comanditaria es una sociedad de carácter mixto. Tiene dos tipos de socios, los socios colectivos y los socios comanditarios. Los primeros son de carácter personalista y los segundos de carácter capitalista. Cada uno de ellos va a presentar diferentes características. Para los socios colectivos, las cosas son exactamente iguales que en la sociedad colectiva, es decir, tienen responsabilidad ilimitada,
gestionan la empresa de forma solidaria, no se les exige un capital social mínimo y pueden ser tanto socios colectivos cuando aportan trabajo y dinero como socios industriales cuando solo aportan trabajo. Por su parte, los socios comanditarios solo aportan capital, es decir, solo aportan dinero. Por lo tanto, su responsabilidad queda limitada a la aportación de ese dinero que han hecho a la empresa. Su patrimonio personal queda totalmente al margen de las actividades empresariales, y esto es así porque no contribuyen a la gestión y dirección de la empresa. En cuanto a la tributación, la sociedad comanditaria paga impuestos en el impuesto de sociedades y respecto a su nombre debe incluir lo mismo que la colectiva, es decir, el nombre de los socios colectivos más la expresión sociedad comanditaria. Como vemos, es una forma híbrida entre una sociedad personalista y una capitalista, y este hecho se pone claramente de manifiesto si vemos qué es lo que sucede si un socio abandona la empresa. Si ese socio es colectivo, la sociedad se disuelve, así de radical. Pero si el socio que abandona es el comanditario, no es necesaria la disolución de la empresa, bastaría con que otro socio se hiciese cargo de su aportación monetaria. Y vamos a dejarlo aquí de momento, porque si no nos va a quedar un vídeo demasiado largo. Nos vemos en el próximo vídeo y como siempre, mucho ánimo.